Hola familia de la Caja de Pandora, perdón por las demoras, tuvimos un inconveniente técnico, pero muchas gracias por estar acá y estoy acompañada. Hoy es un lujo para mí presentarles a Víctor Morales, al licenciado Víctor Morales, que es magíster en, Psicoinmunoneuroendocrinología. entre otras cosas, tiene una formación muy importante y bueno, estoy muy contenta de tenerlo aquí con nosotros porque hoy vamos a hablar de neurociencias y psicogenealogía. Así es. Entonces, Víctor, me gustaría que te presentes Bueno, con la gracias. gente. Sobre todo, gracias, Nora, por esta invitación. Bueno, ya lo comentó Nora, soy psicólogo clínico específicamente y me dedico también a la docencia. Hace varios años trabajo en varias universidades aquí en la República Argentina y me dedico especialmente a las neurociencias y estoy desarrollando en estos últimos años, ahora unos 3 años, un programa que es un desarrollo integral entre las neurociencias y la psicogenealogía, para poder observar y ver cómo la biología puede expresar aquellos mandatos y creencias que recibimos de nuestros padres y se hace carne, se hace sangre, se metaboliza en nosotros. No solamente es un traspaso de mandatos, de creencias, de información, sino también es un traspaso de genes, es un traspaso de epigenética, por lo tanto, todo ese bagaje biológico está en nosotros, gritando, hablando, murmurando todo nuestro linaje en cada una de nuestras células. La idea es poder hacer un recorrido desde el cuerpo y tomar conciencia que nuestro cuerpo es una expresión viviente de la genealogía. No solamente somos el cuerpo como un ser individual, sino como somos el cuerpo como una expresión de muchos otros antes de nosotros, que va teniendo un corolario en cada generación. Y ese corolario va mostrando lo que nuestro linaje tiene para ofrecer al mundo, al lugar donde nos tocó vivir y experimentar esto que llamamos vida. Esto que decís de cada generación tiene un corolario, es este aporte que la última generación va haciendo a la siguiente, ¿verdad? Sí, nosotros como seres y entidades vivientes, como biología, tenemos tres procesos muy diferenciados, ¿no? El proceso ontogenético, que es todo lo que compartimos con la vida, con toda la naturaleza, ¿no? Un proceso filogenético, que es lo que compartimos con nuestra misma especie. En el caso nuestro, los humanos, compartimos con los mamíferos. Y después, todo lo que tiene que ver con lo genotípico, típico de mi familia, de mi linaje, ¿no? Por lo tanto, en estas tres etapas que cumplen en algún punto un recorrido dentro del proceso embrionario de los 9 meses, ¿no? A los 3 meses, si observamos un embrión, lo que vamos a ver es casi el comienzo de un renacuajo. Y ese renacuajo va a ser igual en la gallina, en el cerdo, en el conejo, en la vaca y en el humano. Después va haciendo todo un proceso más de diferenciación a lo largo de esos meses, donde nos parecemos ya más, dejamos de parecernos al renacuajo, nos empezamos a parecer más al caballito, a la vaca, al que comparte con nosotros la especie mamífera. Sí. Y un poquito más y ya nos empezamos a diferenciar como propiamente humanos, ¿no? Diferenciados del otro propiamente animal. Y toda esa información evolutiva está dentro de nosotros. Y a la vez, esto que hemos recibido en la evolución, en nuestro aquí y ahora, que viene en nuestros genes, tiene una aportación de las generaciones anteriores que para ellos fue filogenético, para ellos fue epigenético, para ellos fue creencia, para nosotros es mandato y es gen. Y nuestra creencia, que va produciendo cambios en nuestra forma de expresión, el epigenoma que va afectando nuestros genes, para la generación siguiente va a ser mandato y va a ser gen, ¿no? Nosotros es epigenoma, en la generación siguiente es gen. Y esa generación siguiente va a tener otra
otro caminar, otra experiencia, y su epigenoma va a diferenciarse y le va a pasar a la otra generación ese epigenoma como gen, y el otro va a ir aportando. Cada generación aporta sus vivencias a la otra, y es un recurso que tiene la naturaleza para permitirnos tener el bagaje de poder seguir evolucionando y defendiéndonos ante los peligros. Si no, tendríamos que repetir nuevamente otra vez los mismos actos y la situación, con todo lo que implica volver a exponerse a situaciones sobre todo de riesgo. En el cerebro tenemos una parte que se llama amígdala cerebral, y en ese núcleo de células funcionan todas las emociones, pero especialmente la emoción del miedo, ¿no? El miedo como emoción principal del ser humano. Por miedo hasta trabajamos, porque necesitamos pagar cuentas, comer, proveernos. Por miedo, en el fondo, hasta nos apareamos, porque queremos subsistir, si queremos prevalecer a la especie. Ser inmortales. Ser inmortales, la forma que tiene la naturaleza es poderse procrear y transmitir los genes en la otra. Y por eso es que al traspasar mis genes a mis hijos, siento que sigo vivo, ¿no? A pesar de que no esté. Por miedo hasta nos divertimos, porque si no nos divirtiéramos sentiríamos que nos estamos muriendo, entonces hay algo, una fuerza que nos empuja allí. La emoción básica del ser humano es el miedo, y ocupa una gran porción de esta amígdala cerebral. Sobre él sigue la ira, después sigue la tristeza, después la alegría y después el afecto o el amor, ¿no? Estas son las emociones básicas. Después, por supuesto, vienen los sentimientos, que ya tienen que ver con el lóbulo frontal, que es esta parte de esta cara en la frente, y se llama sentimientos porque en algún punto tiene que ver con la mente, ¿no? La mente adorna la emoción verdadera. Entonces, sentimiento, que si lo dividimos en dos, es sentir mentiras, un sentimiento mentiroso, sí. ¿no? Entonces, por ahí, en vez de decir estoy triste, digo estoy aburrido. Porque le adorno a la emoción real, porque si muestro la emoción real a veces puede ser muy cruda, muy dura, entonces es preferible colocar allí en un punto un sentimiento que adorne esa emoción tan fuerte. Muchas veces estamos con temor y decimos estamos angustiados, o le ponemos diferentes clasificativos a las emociones para menguarlas. Siguiendo con el tema de lo que traspasamos, aún la forma de vivir las emociones las traspasamos también, ¿no? A nuestra generación siguiente. De hecho, uno a veces escucha comentarios en las familias donde dice, oye, es corajudo, tiene mucho coraje, como fulanito, como menganito, salió aguerrido como el tío fulanito, salió fuerte como el abuelo. O sea, no solamente se transmiten el color de ojos y el color de pelo, sino que también se transmiten las vivencias, las distintas maneras de ser. Sí, se transmiten formas de personalidad, expresiones de la personalidad, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí vemos cómo la familia, el clan, pesa en nosotros, aún a pesar de que no estemos viviendo en la misma época, con las mismas circunstancias. Siempre, cuando uno ve muchas familias y muchos estudios sobre genealogía, se da cuenta que lo único que cambian son las modas. Son las formas de vestirse, los lugares, pero las conductas en general suelen tener un patrón. Lo que se recibe y se hereda en el comienzo de la vida, o sea, lo que ya viene con nosotros, son patrones y son estructuras que podemos decir que son inmodificables, no se pueden cambiar. Lo que sí podemos, y esta es la esperanza, por favor, claro, lo que sí podemos es transformarlo. ¿Y cuál es la diferencia entre cambiar y transformar? Si yo tengo suponiendo que yo estoy en esta habitación y acá estoy desnudo, ¿no? Con todo el bagaje que recibí apenas salí de la panza de mi madre.
Y en esta habitación desnudo puedo hacer frío, puedo hacer calor, en fin. Y tengo una ventana que da a un hermoso paisaje, pero yo no lo puedo ver porque hay una cortina que me impide ver ese paisaje. Y puedo sentir frío, pero hay una tela ahí que está haciendo de cortina. Yo lo que puedo lograr es arrancar esa cortina y transformar la cortina en ropa y hacerme una remera de cortina y un pantalón de cortina. Siempre va a seguir siendo una ropa hecha de tela de cortina, pero yo transformé esa tela en algo productivo para mí o en algo beneficioso para mí. A la vez, despejé el vidrio de la ventana y puedo ver mejor lo que hay afuera. Entonces, con los mandatos y las estructuras que recibimos de nuestra familia, no las podemos arrancar, cambiar y poner otra cortina. No porque, a ver, permíteme. Sí. O sea, al pasarla a otra generación, eso que fue una vivencia, ya está como enquistado en el gen como un mandato. Sí. Entonces, lo que yo tengo que tratar de es optimizar ese mandato, ¿sí? Para actualizar esa información a la circunstancia que estoy viviendo hoy. Sí, sí. Es correcto lo que decís, pero va más allá todavía que solo que esté el mandato ahí. Ya es gen, ya es biología. Joder. ¿No? Entonces, ¡qué fuerte! Lo único que podemos hacer es sobre ese gen accionar sobre el epigenoma, que, a ver, por ahí para que se pueda entender. Gen sería el abecedario, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, en fin, etcétera. Todos los que hablamos castellano al menos lo sabemos así con el versito de la escuela. Ese es el abecedario, esos serían los genes. ¿Qué es el epigenoma? Es la forma en que yo tengo de conjugar esas letras. Si quiero escribir casa, casa de habitar, voy a escribir C más A más S más A juntos, me va a dar casa. Si yo no tengo claro cómo conjugar las letras, le voy a poner casa con Z y ya va a distorsionar el significado. La forma de conjugar las letras es el epigenoma. Entonces yo recibo genes, abecedario. ¿Cómo voy a escribir mi vida con esos genes que recibo? Va a depender cómo conjugue yo mis vivencias, mi experiencia de vida, con quienes me junto, con quienes me relaciono, qué estudio, qué hago, ¿no? En un punto eso. De manera que la idea es que yo pueda aprenderme de más experiencias saludables para mi vida, que me aprenda de nuevos conocimientos. El cerebro se alimenta de dos vías: de la alimentación propiamente dicha, nutrición, alimento, que se ingiere por la boca, y conocimiento. Si alguno de estos dos falla, si no hay una buena alimentación, las redes neuronales no van a poder hacer buena sinapsis, por lo tanto no va a haber un desarrollo cerebral. Y si se come bien, pero no hay instrucción, no hay educación, no hay estímulo del conocimiento, tenemos un cerebro bien alimentado pero estúpido. De manera tal que el cerebro, para que esté saludable, necesita estas dos vías de una buena alimentación y buen conocimiento, la buena formación. Es imprescindible la educación. El aprendizaje es de las cosas más ricas para el cerebro, porque el cerebro, mientras va aprendiendo, va realizando lo que se llama neuroplasticidad, que es revitalizarse. Todos los órganos del cuerpo van envejeciendo o van desgastándose con el paso del tiempo por los factores epigenéticos. Yo puedo vivir muy bien y puedo comer muy saludablemente y puedo tener todas las vitaminas, minerales, suplementos y todo lo que me regale la ciencia, pero yo no puedo manejar el clima. Entonces, si hay un clima que es hostil y hay baja presión, sube presión, si hay un desfasaje de las temperaturas y demás, yo no puedo afectar eso, porque eso no depende de mí. Entonces, epigenéticamente me va a afectar ese entorno, ¿no? Y ahí ya no puedo hacer mucho. Entonces, eso va desgastando el cuerpo. El único órgano que no se desgasta con el paso del tiempo, sino que puede ser rejuvenecido a través del aprendizaje y de la alimentación saludable es el cerebro.
De Qué manera buena que noticia. esa es una muy buena noticia porque el Claro, cerebro siempre que está en movimiento, siempre que está en acción, siempre que está en entrenamiento, se rejuvenece, porque tiene neuroplasticidad, es como que se adapta todo el tiempo, va entrando en una sinergia y en un equilibrio que incluso ahora tenemos neurogénesis, que antes creíamos que las neuronas se morían y ahora sabemos sí. que hay con un montón de lugares del cerebro que se regenera, de manera que un cerebro que es instruido, que es estimulado, rejuvenece. No es real de que cuando vamos envejeciendo nos vamos poniendo más tontos O que nos o que nos olvidamos, o que olvidamos. No, no, el cerebro si se olvida cosas es porque en algún punto no los necesita. no las necesitan, si estás con un cerebro saludable y si hay una injuria cerebral o hay una disfunción en el cerebro, lo que está ocurriendo allí es que hay un proceso traumático de algo X, habrá que ver si es psicobiológico o es biológico que afecta a la psiquis, en fin, eso se verá, pero no por sí mismo el cerebro todo el tiempo está en un proceso de una amplia Una dinámica. especie de Benjamin Button sería el Claro, sí, cerebro. sí, 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 absolutamente, absolutamente. Es importantísimo. Hay estudios muy importantes de cómo el cerebro entra en esta neuroplasticidad con grupos, por ejemplo, de chicos de 18 a 26 años y otro grupo de personas mayores de 65 a 85. Se hicieron las mismas pruebas, los resultados, porque es largo explicar, pero los resultados fueron que los chicos más jóvenes por ahí terminaban más rápido los trabajos, estos terminaban más lentos. No obstante, el nivel de respuestas asertivas en el grupo más joven era menor y en el grupo mayor, de más adultos, el nivel de respuesta era más acertado, era más correcto, tenía mejor sintaxis, mejor prosa, en fin. Sí. El trabajo en sí reflejaba que un cerebro de un adulto tenía mayores posibilidades ante algunas pruebas de responder más eficazmente que este. Este Claro, lo hacía más rápido, sí. pero no tan eficaz. Y este lo hacía más O sea que eficaz. la experiencia cuenta. Absolutamente. De hecho, hemos llegado hasta ahora con todo lo que hemos hecho como seres humanos, con toda esta cantidad de avance tecnológico, de avance arquitectónico y demás, gracias a que la experiencia de nuestros ancestros y de la evolución se fue acumulando en todo nuestro genoma y cada vez que nacemos ya nacemos con un bagaje de conocimiento que viene ancestralmente. No somos una tabla rasa. Claro. Cuando llegamos a este mundo ya venimos con una cantidad infinita de información y lo que hacemos con eso después es simplemente ir como reordenando otra vez los ladrillos Claro. de este rompecabezas para ver qué armamos de O nuestra sea que, vida. por ejemplo, mis hijos que son adultos ya y que se criaron con una alta tecnología y ya con era digital, ya tienen esa información incorporada y ahora mi nieto, para mi nieto, esa información de todo lo que vivieron sus papás ya es un gen. Sí, si eso tiene algunas condiciones para que sea gen. Okay. O sea, para que quede grabado en la biología, ¿no? Para que estamos hablando, yo les quiero recordar a todos que estamos hablando en un idioma lo más prenatal posible para que se comprenda, ¿no? Estos complejos en la biología son, estos procesos son muy complejos en la biología. Si tenemos que hablar específicamente de genes, tenemos que hacer toda una estructura química que no nos vamos a poner a explicar porque no viene al caso. No, no. Pero si hablamos así como En criollo, simple, como en decimos. criollo, y podemos decir que se transmite ese conocimiento y que se biologiza, podemos decir que viene como una señal, ¿no? En los genes, esa señal se llaman grupos metilo, esos grupos metilos van a activar o van a desactivar genes. Y esos grupos metilos también, o acetilos también, van a dar como marcas en los genes que ya recibimos que van a quedar grabadas de cómo yo vivo las experiencias. A mi generación futura esas marcas ya pasan como incorporadas. Si eso persiste en el tiempo, va entrando ya en la dinámica de todo el genoma que me compone. Y, y es importante saber que para que algo se biologice, necesita dos condimentos importantes. Primero, que haya sido experimentado desde un lugar de shock. Y segundo,
que ese shock haya dejado grabada una huella, ¿no? O sea, si es una emoción, sea una emoción de una gran alegría, de un susto, de una gran tristeza, de un gran afecto, en fin, ese shock, esa impronta, ¿no? Va a ser una huella. Esa huella queda en el cerebro marcada como memoria. Si yo revivo esa memoria, eso va creando redes neuronales, ¿no? El shock va a crear una red y la rememoración de ese shock va a afianzar esa red. Y mientras más afianzado esté eso, más pasa a la generación siguiente, ¿no? De manera que, les comento esto, por ejemplo, los chicos ya instintivamente tienden a veces cuando son chiquitos, es más, a veces ahora ya casi ni se ve eso, pero cuando yo era más chiquito que ahora, este, los bebés iban hacia el dedo, meter el dedo en el enchufe, ¿no? Y la mamá decía, no toque ahí, no toque ahí, no toque ahí. En un punto, ¿qué hacía? El niño iba al dedo del enchufe, el chiquito al principio iba inocentemente, ya después va por curiosidad, que es lo que nos lleva a aprender. La mamá está atenta y lo que hace es dar un golpecito, que es un anclaje, ¿no? Un anclaje, que eso viene a ser un shock, asociado a una palabra, ¿no? Que le va a armar, no. que es el no, que le va a armar un pensamiento al chico. Una palabra o un grito. Una palabra, un decís, grito, ¡no! un gesto, Claro. ¿no? Que va a armar una huella. Ese anclaje en el cuerpo, más el grito, o más la frase, o más la palabra, anclaje, más grito, palabra o pensamiento, va a crear un conjunto que se llama huella anémica, ¿no? Entonces, estructura más anclaje crea una huella anémica. Esa huella anémica permanece en el tiempo, después el chico no va a tocar más. Y a veces ni siquiera sabe por qué no lo toca, porque jamás le dio en realidad la corriente. Claro. Quizás a un monito o a un ser humano le dio alguna vez la corriente, o a varios, ya sabemos, pero no a todo el mundo nos da la corriente. Sin embargo, es como que hay una especie de susto de que algo pasa ahí adentro que es terrible para la especie humana, porque te hace desaparecer. Entonces, nadie lo experimentó, pero solamente el anclaje y la palabra hace que vos crees esa huella, y esa huella se traspasa después. Entonces, es raro que las personas vayan a meter instintivamente el dedo en el enchufe. A veces ni siquiera hace falta que te lo digan. Hay cosas, por ejemplo, el vacío, donde un bebé ante el vacío, si la mamá no grita, el bebé va a ir hasta allí y va a quedarse quietito, no va a saltar. Quizás el niño salte más por un grito que dé quien lo cuide, porque se va a asustar, entonces es preferible largarse antes que quedarse con el miedo del depredador, claro, que saltar, ¿no? Entonces hay un miedo que son instintivos, el miedo al vacío, a la caída, es instintivo. El miedo al grito también es instintivo, porque el grito recuerda al chillido, a los ataques, al grito del predador que venía siguiéndote. Entonces todo esto va creando huellas que pasan a ser parte de la biología. Como esa gente que dice, no sé por qué, en mi casa no gritaban, pero no aguanto, no soporto escuchar que griten, ¿no? Eso tiene que ver con las memorias, porque cualquiera que ve una película de una, por ejemplo, que atacan una aldea entre indígenas, ¿no? Claro, sí, que sí. empiezan todos gritando, todo lo que es hacia la lucha, las batallas, todos gritan, estimulan a los soldados de cualquier época con gritos, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. eso ya está establecido como que viene el grito y te la dan. Claro, el grito es atención, el grito es atención, ¿no? Y esa atención ante un peligro. El grito no es atención solamente, no es por la alegría, el grito es atención ante el peligro, ¿no? La alegría se manifiesta con gestos más del cuerpo que de la voz, ¿no? Si bien uno puede gritar de alegría, sí. Pero el grito de alegría no tiene el grito estridente del peligro. Claro. Es esto. Me gustaría por ahí a comentarles esto de la transmigración que tienen las creencias sobre la generación siguiente. Una creencia siempre va a tener como una especie de equilibrio entre lo que es la cognición y lo que es la emoción, o sea, lo que yo entiendo por algo que me está pasando y la emoción que pongo sobre eso que entiendo. Esto es el equilibrio de la creación de una creencia,
Eh, Ahora, el mandato tiene muy poco de cognición, o sea, yo no lo Entendimiento. llego a entender, a veces parecen cosas irracionales, y, eh, y tiene muchísimo de emoción. O sea, la emoción en algún punto va a movilizar el mandato, porque la emoción es algo que me va a impelar para que yo realice lo que se me ordena, ¿no? Suponiendo que yo reciba el mandato de no es bueno que los hombres estén solos. Por ejemplo, las Sí. abuelas solían decir antes, un hombre solo no tiene quien lo cuide, no tiene Hay quien una le película, hay planche, una no tiene película quien lo atienda. española Claro, que se llama No es bueno que el hombre esté solo, ¿te claro. acordás? Entonces, es un mandato, de manera tal que los varones de esa familia lo que van a intentar es buscar una persona o una mujer que los atienda todo el tiempo, porque hay como un mandato muy fuerte de la superioridad. Siempre el superior, al dar el mandato, genera una emoción que es la más fuerte, que es el temor. Si lo dijo mamá, o lo dijo el abuelo, o lo dijo la abuela, el matriarca, la matriarca o el patriarca, esto es muy fuerte, porque si yo no accedo a los mandatos de mi clan, entonces en un punto estoy en peligro, ¿no? En un punto estoy en peligro. Las emociones, eh, como vienen con nosotros, entonces en algún punto la genealogía usa este bagaje que tenemos para llevarnos en distintos trayectos. La creencia es algo que yo voy a cultivar con mi aquí y mi ahora, ¿no? Por ejemplo, yo puedo haber nacido en una familia católica y de repente después, no sé, cambiarme al budismo. Mis hijos van a recibir de mí una nueva información. Bueno, en mí es una nueva creencia. Si hablamos de una creencia religiosa, pueden ser creencias también variadas, creencias hasta cómo enfrentar la vida, de qué forma trabajar, etcétera. Para mi hijo esa creencia va a ser transformada en mandato, porque es lo que ha recibido de mí. Entonces, quizás para él pueda que no tenga tanta cognición eso, sino que tenga mucho de emoción, ¿eh? Porque en algún punto lo dijo papá. Y si lo dice papá, es ley, ¿no? Si lo dice papá, viene con esta impronta de la palabra poderosa del que es mayor. Y esto empuja a que el chico después continúe ese camino. De hecho, nos ha pasado a todos que muchas veces han tomado comunión, se han confirmado, han Sí. hecho todos los pasos que marca la religión católica, los que por lo menos hemos nacido en esta parte de Occidente, y, y todo lo que es atravesado por la religión judío-cristiana tiene una impronta. Aun cuando a veces no creamos en esta fe, hasta los edificios públicos muchas veces tienen simbología católica o cristiana, y esto hace de que nos atraviese esa cultura. Por lo tanto, esto hace a un mandato, ¿no? Cuando uno tiene que volver otra vez a recuestionarse una creencia, sea de fe o sea de formas de trabajar. También existen mandatos de, así estés enfermo, tenés que cumplir con tu trabajo, ¿no? Y muchas veces se toma como algo heroico, ¿no? Las personas dicen, ni con fiebre me quedé en casa, o sea, Sí. con fiebre aún así fui a trabajar, casi como una heroicidad. Eso es un mandato. Pero este mandato también es instintivo, porque, o sea, como cachorro, ¿sí? Como cachorro humano o león, perro, yo ya sé que mi papá es el más fuerte de la especie, Claro. ¿sí? Y entonces esa autoridad tiene que ver con ese instinto de que si él sobrevivió ante tanta cosa, entonces vamos a hacerle caso, porque hay una, por eso digo, es como un instinto esto de hacerle caso a la autoridad. A mí me da como bronca, Bueno, tengo pero que decirlo, no nos tenemos que porque olvidar que somos animalitos, claro, ¿no? pero justamente, o sea, esa parte animal, instintiva, que te lleva a hacer que temo si no cumplo lo que me dicen, ¿no? Sería eso. Eh, Necesito una esperanza para poder hacer cosas diferentes, ¿no? Porque cuando hay todo está muy lindo, pero hay familias que tienen una serie de mandatos o de vivencias, o esas familias que hacen culto al sufrimiento o a la entrega, al victimismo, ¿no? Que hay como toda una cuestión de muchos años,
cómo los hombres son malos, o las mujeres son todas interesadas, o sea, viste esas cosas que vienen de familia y familia, más otra cosa que, por ejemplo, que puede ser en la historia familiar de las mujeres, han tenido todas malos matrimonios, ¿sí? Entonces, pero por otro lado, no es bueno estar sola, y a esto le sumás tu propia experiencia, que se va haciendo como una creencia, como decías, si tengo un mal matrimonio, después, cuando veo la vaca lloro, Sí, claro. ¿entendés? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo podemos hacer para...? Bueno, hay que tener en cuenta esto que hablábamos, ¿no? Si somos animalitos, los animalitos, sobre todo los primates que estamos ahí en esa familia, son muy jerárquicos. Y somos seres gregarios, o sea que tendemos siempre a estar en grupo. Este grupo llamado manada es un grupo muy compacto, muy cerrado, y la manada implica poder, implica seguridad, implica protección, implica autoayuda, implica solidaridad, encuentro, o sea, da muchas cosas la Y manada. supervivencia, porque cuanto más fuerte soy, más Absolutamente. posibilidades tengo de sobrevivir. Entonces, al ser un grupo muy compacto, este grupo tiene jerarquías muy marcadas. Los chimpancés, por ejemplo, tienen unas jerarquías muy marcadas y son muy como estrictos en su dinámica jerárquica, y los humanos no escapamos a eso, ¿no? De hecho, vivimos con escalas jerárquicas, desde mamá, papá, el hijo Sí, más claro. grande, el mediano, el chiquito, después el comisario, el inspector, el subinspector, o sea, todo Sí. es fulanito y sub, fulanito y sub, Sí, o sí, vice, sí. vice y vice. O sea, los escalafones, los escalones implican siempre una jerarquía. Esa jerarquía, para ser respetada, necesita evolutivamente del temor, ¿no? El miedo como emoción básica es absolutamente beneficioso para nosotros. Todas las emociones son absolutamente necesarias, saludables. El gran problema nuestro es que con la evolución del ser humano en sociedades más modernizadas, más actualizadas, se fue transformando todo eso que antes era para precaverse, ¿no? En ser una obsesión, ¿no? De manera que ya no está el dinosaurio, pero está la cuenta bancaria que tiene que estar siempre llena, y si no está llena, pareciera que nos va a terminar A a fagocitar o nos va a exterminar. Entonces ya no se corre escapando del tiranosaurio, se corre escapando de la FIP, se corre escapando de las cuentas, se corre todos los días para llegar a fin de mes. O sea, tiene características que son ya en algún punto imaginativas. Y entre la voluntad y la imaginación, siempre va a ganar la imaginación. Entre la voluntad y la imaginación, siempre va a ganar la imaginación. ¿Por qué? Porque la voluntad es un acto de querer seguir algo, ¿no? Que en un punto es ciego. La voluntad es una fuerza visceral de avanzar sobre algo. Me lo va a direccionar mi mente. Yo quiero lograr tal cosa. El tema es que mi mente va a crear el pensamiento a través de una imagen, ¿no? De una imagen. Y esa imagen, si no está clara, el pensamiento va a direccionar mi voluntad hacia un lugar errado. Por lo tanto, yo puedo ser muy voluntarioso, pero si mi imaginación no está focalizada, no está clara, mi voluntad va a ir para un lado distorsionado. Se dispersa, sí, o va toda esa fuerza, pero hacia un lugar equivocado, y sigo dándole contra la pared, y entonces me golpeo. ¿No? Entonces, es un poco esto lo que hay. Y lo importante sería de que nosotros pudiéramos tener conciencia de que lo que podemos hacer es buscar a una hermana exiliada que tiene la voluntad, que es la estrategia. Okay. La voluntad sin la estrategia es voluntarismo, y el voluntarismo solo es simplemente lo único que hace es golpearse contra la pared todo el tiempo. Va, y golpea, lo único que termina haciendo es una pared chapoteada con una cabeza rota. En cambio, voluntad con estrategia me va a permitir poder observar esa pared, ver desde qué lugar yo puedo atravesar esa pared, o saltar esa pared, o bordear esa pared, de manera que en un punto voluntad y estrategia siempre tienen que caminar juntos, y esto es lo que nos diferencia del resto de los animales. El resto de los animales se maneja con una voluntad instintiva, va hacia el objetivo y ya.
Nosotros hemos llegado hasta aquí porque hemos ido aprendiendo estratégicamente a encauzar nuestra voluntad, ¿no? Y esto es un recurso valioso del humano propiamente, y es en nuestro cerebro propiamente, en el lóbulo prefrontal, es que encontramos las formas de poder ir hacia esa estrategia que me permita poder redireccionar mi voluntad eficazmente. Si no, lo único que gasto es energía. Empujo y no llego mucho a ningún lado. Okay. Hoy, antes de empezar, estábamos charlando con Víctor y yo le preguntaba, y se lo voy a volver a preguntar para que les cuente, nuestro cerebro procesa 65.000 pensamientos por día, ¿verdad? Sí, bueno, los números son, suben y bajan, depende Depende de quién. qué científico sea el que realiza el... Quiero también contarles esto, es que él estudiaste con Bruce Lipton, con Greg Braden, Así es. ¿con quién más? Bueno, con estos dos que ya es bastante. Sí, no, claro. Bueno, después es gente conocida de acá, Sí, estoy en mi posgrado de la Universidad de Favaloro, cuyo rector es el doctor Manes, que aquí en Argentina es muy conocido, me imagino que por España también. Sí. De manera que en un punto, bueno, creo que tengo también tenés un doctorado en neurociencias. En neurociencias, estoy doctorando en neurociencias cognitivas. Ok, eso me olvidé de contarles y es importante para que sepan, ¿no? Si no, lo leen en el Facebook. Está bien. Sí. Según quién sean los que estudien el cerebro y la producción de pensamientos y demás, van a subir o bajar el tema de números. Claro. Pero más allá de esto, es que nuestra mente puede captar todo lo que está pasando en este momento acá en esta habitación. Todo lo que van diciendo allí las personas, que pasan, etcétera, los ruidos, todo lo que va, hasta las sensaciones, los aromas, el medio ambiente, el clima, lo que voy sintiendo. Todo esto lo capta mi cerebro y lo coloca en forma de información. Ahora, todo esto me sirve a mí para mi vivir. Algunas cosas de acá me van a servir, otras no, suponiendo que acá estuviéramos con una calefacción que va subiendo cada vez más la temperatura hasta 50 grados, terminaríamos fritos. Por lo tanto, las sensaciones de mi cuerpo, que es una información que voy a estar recibiendo, me van a estar alertando ante algo que sea peligroso para mi vida. Pero si eso no pasa, lo capto, pero no lo muestro a la conciencia. No lo muestro como para ser tomado en cuenta por mi estrategia, por mi cerebro humano, digamos, más lógico. Entonces, todas las sensaciones que las capto con los sentidos van a pasar por una especie de aduana que se llama tálamo. Ese tálamo va a redireccionar a distintos lugares y redes neuronales para poder tomar una acción. Si el tálamo se da cuenta de que la información que reciben mis 5 sentidos es una información que es necesaria para yo poder preservar mi vida, va a disparar rápidamente una acción. En cambio, si el tálamo ve que todo lo que está recibiendo no está alterando mi funcionalidad, mi supervivencia, o no estás en peligro, o no estoy en peligro, el tálamo no va a direccionar a la ejecución de ninguna acción, lo va a dejar ahí como información para tener la mano si llegase en algún momento a necesitarse, ¿no? Siempre el cerebro tiene todo esto muy como presente, ¿no? Muy como presente. En cuanto pasó, entonces eso ya empieza a quedar como en una biblioteca, ¿no? De hecho, tenemos como una biblioteca. Nosotros en el cerebro acumulamos información en forma de columnas, y esas columnas van teniendo informaciones de aspectos de mi vida, de conocimientos intelectuales, de conocimientos físicos, de percepciones, de sensaciones, de movimientos, de conductas, de hábitos. De manera que en un punto mi cerebro tiene la localización de todo lo que percibo, y en base a eso va a accionar. ¿Y estas informaciones en columnas están disponibles continuamente? Disponibles continuamente si yo las preciso, ¿no? Claro, si sí, pero digo, están ahí como, por ejemplo, que son sería como biblioratos con información el caso guardada. de las alergias, por ejemplo, que muchas veces, desde lo que nosotros estudiamos, es porque de repente estoy comiendo algo y tuve una mala noticia y mi cerebro va a asociar
esa comida, ese ambiente, el shock, ¿sí? Así es. Y va a estar alerta. Y la emoción que se vivió con ese Y la shock. emoción que se vio con ese shock. Es casi como que decir número de bibliorato, folio y párrafo, ¿no? Entonces, vivo ahora algo, voy a buscar eso que estoy viviendo en tal bibliorato. Ese bibliorato tiene un folio, busco dentro del folio y ahí se vive una emoción X. Si es correlativo, si tiene algo que ver esa vivencia con lo que está guardado en ese bibliorato y lo que dice Y ese se folio, repite. lo voy a traer aquí, voy a ver esto y lo voy a mostrar, casi como diciendo, che, esto ya está, ¿para qué lo querés vivir de nuevo? Claro. Ahora, si lo vuelvo a vivir nuevamente, es porque falta alguna información allí para que cierre ese capítulo. Entonces vuelvo otra vez a vivir la misma situación, no aprendí. ¿Y lo si que se quiere. falta qué sería, por ejemplo? Y lo que falta es la transformación, que es aprender a bajar la cortina esta que hablamos al comienzo y aprender a coser una remera, que es lo que necesito. No necesito una cortina, yo quiero mirar para el otro lado. Y esa cortina me está impidiendo ver, pero a la vez estoy con frío. Entonces, yo lo que necesito no es una cortina, necesito una remera, una camisa. Esto es poder transformar, ¿no? Cuando, por ejemplo, en la terapia vamos a ese resentir, eso que no está gestionado sería lo que falta, por ejemplo. Cuando a veces desde las distintas técnicas, ¿no? Desde la psicosomática clínica o la bioneuroemoción, la biodescodificación, Sí. y hay una alergia que muchas veces se trabaja, ¿no? Vamos a ese folio, a esa carpeta, a eso que está escrito, y muchas veces lo que falta es justamente soltar esa emoción que está enquistada y darle una nueva respuesta. ¿Es más o menos esto lo que me estás diciendo? Sí. Cuando se vuelve a revivir una situación emocionalmente igual o similar, en distintos episodios, por supuesto, distintas circunstancias, distintas modas, distintos años, distintos lugares, pero es la misma emoción con resentires similares o iguales, lo que está faltando es esta transformación de esa vivencia. Por ejemplo, si me quemé, hay un dicho acá que debe estar en varios lugares, si no se quema con leche, ve una vaca y sale corriendo, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hay? Hay una percepción de que te quemaste con algo que proviene de la vaca, por lo tanto te quemaste, cuando ves la vaca asociás que la vaca da leche, por lo tanto salís corriendo. Bien, ¿qué es lo que tendría que aprender si me vuelvo a quemar otra vez con la leche? Es aprender de que la vaca en realidad te da la leche, pero no es la que te quema, ¿no? Mientras sigas asociando eso, lo que se tiene que aprender es la transformación de ese pensamiento errado sobre una misma situación con un mismo sentir. Entonces creo que va un poco por la transformación de la visión, ¿no? La transformación de la visión. Sí, pero hay cosas, yo te cuento esto, por ejemplo, tengo una amiga que con el hijo hace muchos años y ahora está bien, pero estuvo muy grave en terapia intensiva mucho tiempo. Entonces se le higienizaba y se le colocaba un perfume especial. Y es el día de hoy que tanto ella como yo, cuando sentimos ese perfume, nos genera un rechazo brutal. O sea, me da arcadas, y a ella le pasa lo mismo, ¿no? Claro. Es porque, imagínate el bioshock de ver al chico en el hospital, entubado, con los aparatitos, ti, ¿no? Y esa sensación de estar ahí y sentir ese perfume, y es el día de hoy, ya pasaron 10 años, que nos pasa a las dos lo mismo. Bueno, hemos dejado el perfume anclado a esa imagen, a esa situación. ¿Y yo cómo puedo hacer para no sentir ese asco? Bueno, lo que tengo que hacer es resignificar el valor o el sentido de ese perfume. En conciencia tendría que crear una situación nueva que yo sienta en conciencia que voy a poner de mí una comprensión sobre algo real como es el perfume. El perfume es real, la situación en algún punto ya no es real porque no está esa situación. No. Entonces el perfume sigue estando. Esto, ¿cómo puedo transformar este perfume? Lo huelo y me viene esta imagen. Yo voy a asociar, porque no tiene nada que ver el perfume, lo tengo que comprender desde mi parte más humana, claro, ¿no? Y poderlo llevar hacia un lugar donde para mí signifique algo nuevo, algo que sea lindo. Entonces de repente por ahí voy a, no sé, quizás me compro una remera nueva
que me guste, y en forma consciente, con un acto de la voluntad, estratégicamente, voy a tomar el perfume, voy a mirar esta remera, me voy a sentir de que con esta remera yo voy a correr una maratón, me voy a sentir bien, voy a ir a hacer gimnasia, va a ser bueno para mí, y voy a tener el perfume abierto, de manera tal que cuando voy creando esa imagen con esa remera, todo lo que voy a vivir, y va a la vez entrando ese olor de ese perfume, mi imagen va a ir creando una imagen nueva. ¿Con esto basta? No, voy a tener que repetirlo, porque si la otra quedó tan anclada es porque muchas veces se vivió esta imagen asociada a este perfume, ¿no? Hay estudios hechos con los efectos placebos, porque esto que vos me estás hablando es un efecto, si se quiere, nocebo, porque en vos este perfume trae un recuerdo que es negativo, pero el efecto placebo puede ejecutar un efecto saludable. Yo puedo usar esta misma herramienta, fragancia, para hacer de un efecto nocebo un efecto placebo y poder en algún punto adherir esta herramienta a este efecto placebo, ¿no? Pero lo tengo que repetir, ¿no? Lo tengo que repetir. Y en algún punto hasta ponerle perfume todos los días a esa, o las veces que me la vaya a poner, a esa remera. De manera tal que cuando voy corriendo, cuando voy comiendo un helado, cuando estoy haciendo algo que disfrute, con esa remera va a estar asociada a ese perfume y yo ahí voy haciendo un desplazamiento. Entonces desplazo una impronta hacia otro lugar. El cerebro es solidario. Cuando uno empieza a trabajar más desde un lugar diferente y el otro deja de ser usado, suelta aquí a través de poda neuronal y se viene hasta este lado donde está habiendo una mayor actividad. Esto que decís de poda neuronal, cuando nosotros hacemos MDR o gimnasia cerebral, estamos haciendo poda, son ejercicios, estos ejercicios que se hacen atrás de los ojos. MDR, sí. Sí, en realidad MDR lo que hace es algo similar, ¿no? Para que exista en algún punto una poda neuronal necesita haber práctica. Si no, lo que hacemos es, a veces con algunas técnicas, anclar un hecho que a través del shock, en algún punto queda una marca. Yo después tengo que lograr seguir trabajando, porque si no acentúo esto, el cerebro tiende a seguir sosteniendo lo que es más fuerte. Claro, ¿no? Lo que se usó por mucho tiempo. Que se usó por mucho tiempo. Es como cuando vas solos por el mismo camino, exactamente. ¿No? Es como si tengo un árbol que se va en vicio las hojas, y digo, bueno, lo voy a podar, y lo podo un poquito. En algún punto me sigue tapando, me sigue dando mucha sombra, tengo que volverlo a podar un poco más, como para que realmente empiece a dar y poderlo redireccionar hacia donde quiero. Si no, si lo puedo solo un poquito, va a seguir hacia el lado donde iba, ¿no? Claro. Tengo que ser muy como persistente en el acto de la práctica. La práctica es muy importante para un proceso de transformación. Y es necesario saber esto. En los varones y en las mujeres hay ciclos, ¿no? Esto ya lo sabemos. Las mujeres tienen un ciclo que es el más conocido porque también los varones en algún punto lo sienten siempre, que es el tema del ciclo lunar de 28 días, en fin, de sus periodos. Los varones también tenemos ciclos, son los ciclos testosteronales también, que en algún punto para las mujeres son 28 días, para los hombres más o menos 21. Entonces, cuando uno está haciendo una práctica, es bueno tener en cuenta estos periodos. Esto me interesa porque nunca lo había escuchado, lo de los periodos sí. de los hombres. Y entonces hay que tener en cuenta para poder trabajar, porque entramos en esos procesos, incluso durante el día, ¿no? El ciclo circadiano está marcado. Sí. ¿No? Los hombres, por ejemplo, tenemos más fuerza testosteronal, digamos así, de hecho, las infidelidades más grandes se dan entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, porque la testosterona sube más en ese periodo, ¿no? Entonces es como que hay un ciclo, hay un pico, ¿no? En algún punto nosotros tenemos que tratar de trabajar con esto, y esto es conocernos. Si no conocemos estos ciclos personales, no podemos encauzar la energía. Es bueno conocer también el tema de los biorritmos. Algunas personas somos más búhos, otras somos más alondras, algunos andamos mejor de mañana, otros andamos mejor de tarde. Entonces, si yo me anoto en el gimnasio a las 7 de la mañana, la verdad es que lo que voy a hacer es ir al gimnasio 2 o 3 días, porque después no voy a tener ánimo, impulso no voy a tener impulso. A la vez, si soy alondra y quiero ir
al gimnasio a las 9 de la noche, lo más probable es que a las 9 de la noche no tenga ni ganas de levantar una pesa. Y es muy importante observarse. Lamentablemente todo nuestro sistema social está marcado por horarios que no siguen estos biorritmos humanos, ¿no? Es de 9 a 18 y bueno, y arreglate. Entonces como que, bueno, hay que intentar, en la medida en que uno va sintiendo dónde tiene mejor su energía, poder encauzar allí las cosas que más le gusten, más compasivo con el cuerpo cuando no se logra hacer algunas cosas en horarios donde nuestro ritmo no nos ayuda, y no darle palo y palo para lograrlo. Tengo más energía a la mañana, pero a la mañana a lo mejor trabajo y no puedo ir al gimnasio, pretendo en el gimnasio que no tenga fuerza. Por ahí sería mejor ser más constante en el tiempo con menos exigencia y voy a tener buenos resultados. Ahora, por ejemplo, Víctor, desde la psicogenealogía, ¿no? Esto que estudiamos nosotros, los terapeutas que hacemos bio o psicosomática, Sí, sí. estos mandatos que podemos ver cuando hacemos el transgeneracional, ¿sí? Hacemos un montón de cosas, pero me interesa de tus conocimientos que me digas un ejemplo de cómo cambiar estos mandatos donde, por ejemplo, hay cosas que te están haciendo la vida bastante difícil porque no está actualizada la información. Formamos eso. Bueno, primero que nada, desde lo biológico, nosotros somos hijos de papá y mamá, de ahí, o sea, en este triángulo es la base de la psicogenealogía, papá, mamá, hijo. Este papá y mamá nos dan 23 pares de cromosomas cada uno para armar mi ADN. El tema es que aquí la mamá aporta un plus sobre estos cromosomas. Ella aporta un ADN particular que lo da en todas nuestras células, que es el ADN mitocondrial, que es una cantidad también más de ADN. De manera tal que la mamá, por eso es que tiene tanta influencia psicobiológica sobre sus hijos. Porque no solamente le da los 23 pares que también le da el papá y que están en el núcleo de la célula, sino que además dentro de cada célula hay una vacuola que se llama mitocondria y allí hay un ADN que es mitocondrial y ese ADN es específico del linaje de las mujeres. Y ese ADN en algún punto tiene una influencia extremadamente importante porque es el tanque de nafta de la célula. Es la que empuja a la célula, es la energía de la célula, es la que hace que el movimiento de la célula funcione, es que hace que este ADN mío pueda transcribirse, que este ADN mío pueda dar la información necesaria para formar las proteínas que hacen mi cuerpo, las funcionalidades de mi sistema, etc. Cuando partimos de esta base biológica en el transgeneracional, que venimos de papá y mamá, pero que mamá siempre tiene un poder mayor sobre los hijos. Y no solamente porque es mamá que los cuida y les da la teta y les cambia el pañal y los alimenta y les limpia la casa y les limpia la ropa, sino biológicamente hay un plus. Aunque se muera al nacer, aunque se muera al nacer, va a porque existir. que está en el cuerpo, ¿no? Claro. Está en el cuerpo. Eso por un lado. Otro concepto que hay que tener en cuenta en esta triada fundacional genealógica, biológicamente hablando, es que si mis padres me formaron y yo soy la producción de ellos biológicamente, porque soy el conjunto de estos 23 pares de cromosomas juntos. Entonces yo los tengo adentro mío. Estos papás están adentro mío y son los que hacen que yo sea yo. No puedo, en algún punto, si yo me peleo con mis padres, y acá muchos van a desentir, otros, en fin, pero si yo entro en una pelea y una discusión con papá, con mamá, y me estoy refiriendo a pelea no en la pelea diaria, sino en esta estructura de pelea interna, cuando yo no tengo conciliado mi papá y mi mamá interno dentro mío, porque los externos a lo mejor tampoco los tengo conciliados, o porque no los conozco, o porque
me hicieron la vida imposible, o porque me abandonaron, o porque Sí. nos pelearon, en fin, porque las variedades, cuando uno observa un transgeneracional, Son infinitos. son infinitas las cosas que pasan en una familia. Entonces, y algunas, hasta hay padres que la verdad a veces es mejor no verlos, Sí. porque nos han hecho pasar cosas terribles o lo que fuere. El tema es que dentro mío, aun cuando yo no los vea, dentro mío sigue palpitando la biología de estos. Su esencia. Claro, La esencia es de la que los me dos. hace a mí. Entonces, en un punto, cuando uno trabaja con el transgeneracional, es muy importante hacer ver que biológicamente yo tengo que lograr, con este cerebro prefrontal que me permite razonar y buscarle una lógica a todo esto, de que si estoy peleado con papá o estoy peleado con mamá, que vuelvo a repetir, pueden haberme hecho barbaridades y a veces mejor ni verlos, ni contactarnos, en fin. Pero no obstante eso, tengo que ser consciente de que yo soy el producto de esos dos seres. Y tengo que lograr, si no lo pude construir desde la vivencia de haber recibido de ellos saludablemente una familia, una impronta saludable, una experiencia superadora para mi vida, si no he podido recibir eso, tengo que lograr, o para eso los terapeutas tendrían que tener esta noción de acompañar a sus pacientes a lograrlo, es de armar, entrelazar nuevamente el papá y la mamá internos de cada uno, que hablando desde el léxico más psicológico y si se quiere junguiano, es el arquetipo, ¿no? El arquetipo Claro. mamá y el arquetipo papá. Yo tengo que tener esos arquetipos internos armados. ¿Y esa construcción puede ser personal también? Absolutamente, es personal. Y lo Sí, tengo sí. que lograr hacer yo. Por ejemplo, vos decís, bueno, no tuve mamá, me crié, no sé. Voy En a un poner orfanatorio, ¿no? ejemplos Sí. así, sí. Siempre va a haber ejemplos que van a satisfacer a unos y no Y a a otros, otro. pero bueno. eh, Me crié, ni siquiera en un orfanatorio, me crié en la calle. Sí. No tengo mamá, no tengo papá, me crió un no sé quién y después Villera. millera, lo que fuere. ¿Qué hago? ¿Cómo construyo papá y mamá dentro si no sé lo que es? ¿No? Bueno, el trabajo terapéutico sería acompañar a este a mostrar cuáles son los recursos del arquetipo interno papá-mamá. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, se ven las funcionalidades del papá y de la mamá, en las funciones papá y mamá, ¿no? Olvidemos las personas, las funciones. Los arquetipos. ¿Qué es la función mamá? La función mamá es nutritiva, la función mamá es receptiva, la función mamá es la del cariño, la del afecto, la del cuidado, la de la estética, la de la flexibilidad. La función papá es la ley, el límite, el orden, la protección, La acción. ¿no? La acción, el salir, ¿no? Entonces, estos son como funcionalidades. Y enseguida me tengo que observar, qué tengo yo de estas funciones? ¿Me cuido? ¿Me alimento, por ejemplo, saludablemente, como lo haría mi mamá? ¿No? ¿Me abrigo si hace frío, como lo haría mi mamá? ¿O simplemente me expongo, por ejemplo, al frío, me expongo al calor, no me cuido, no me alimento? Estéticamente, ¿cómo hago? ¿Soy alineado? Trato de estar impecable para mí, me arreglo, ¿no? Son cosas que la mamá hace con su bebé, lo arregla, lo cuida, lo baña, lo limpia. Yo, ¿cómo tengo estas funciones conmigo? Y ahí voy viendo mi desfasaje, si está o no está mamá. Entonces empiezo a activar una acción que me lleve a empezar a construir eso. Es un trabajo largo, es tedioso, necesita acompañamiento. Si tengo el arquetipo de papá, ¿no? Entonces, me cuido como papá lo haría, salgo a la acción, busco generar como lo haría papá, ¿eh? Me Me impulso, deseo. impulso, ¿no? Todo esto que haría papá. Tengo límites, sé cuáles son mis límites, respeto mis límites o siempre estoy transgrediendo mis propios límites, lo que me lleva siempre hasta estar en la punta del precipicio. ¿Dónde está ese arquetipo papá dentro mío? Entonces, cuando puedo ver esto, acompañado de una terapia, voy empezando a construirlos adentro mío. Este es el principio básico de la psicogenealogía. Si yo no puedo comprender esto, no voy a poder comprender nada, porque después,
Cuando empezamos a ver qué es lo que transmitió mis abuelos a mis padres, si no puedo entender esto, menos voy a poder entender Claro. qué le transmitieron mis abuelos a mis De papás. hecho, cuando doy los talleres transgeneracional, lo primero que hacemos es el arquetipo paterno y materno desde cada uno. Claro. Como un logo, con un símbolo, ¿no? Y hay un trabajo ahí de por lo menos 40 días para integrar esta información. No vamos a hablar del papá o de la mamá de esas personas, sino de esos arquetipos internos. Y es fundamental para después poder abordar el siguiente trabajo. Absolutamente, y si uno tiene claro esto, si ha tenido un papá y una mamá saludables, buenamente saludables, bueno, eterno agradecimiento. Si ha tenido papá y mamá que no han podido ser así, uno puede llegar a comprender, ¿no? Y comprender no significa justificar acciones que a lo mejor han sido desagradables o han sido incorrectas. Las acciones pueden ser sancionadas. Las personas tienen que ser comprendidas, ¿no? Esto no significa que si un papá o una mamá realizaron vejaciones a su hijo, tenga que abrazarse y está todo bien. Claro, mamá. yo difiero mucho, por ejemplo, con constelaciones familiares, cuando dicen hay que dar el paso a tomar a la madre, me parece además sentencioso, como que, bueno, de repente hay personas cuyos padres, como vos decís, han hecho cosas muy tremendas, y desde mi perspectiva la invitación es a reconocer que están estas dos personas, papá y mamá, y que a pesar que no me gustó tu forma, reconocer, poder asumir que no me gustó esa forma, pero sí poder recibir y entender que la vida pasó a través de ellos dos, ¿no? Sí, es tomar eso, es tomar la vida, sí. No la forma del que la transmite, digo. Sí, por eso, los actos pueden ser juzgados, las personas tienen que ser comprendidas. Esto es importante entenderlo, porque si no, empezamos a decir, bueno, pero yo en realidad no tengo mamá. Hay personas que te dicen, yo no tengo mamá, nací en un repollo, porque por haber tenido la madre que he tenido o el padre que he tenido, mejor no tener nada. Bueno, está bien, eso te lo dice tu forma de creer en esto, tu construcción mental te dice esto, pero biológicamente es una burrada, biológicamente es ignorancia pura. Y si tenés un lóbulo frontal que más o menos funcione y tenés a alguien que te acompañe a verlo, la idea es que puedas comprender que en tu biología laten estas dos formas de expresión de vida que han hecho que vos seas vos. Y en ese proceso uno puede decir, bueno, fueron un desastre, está bien, sus personalidades, sus acciones fueron un desastre. Ahora, la vida vino a mí a través de esas personas. Entonces yo, esto, si lo veo claro, puedo agradecer la vida y suelto lo que recibí de ese canal transmisor de vida. Y puedo observar más arriba qué pasó, porque para poder comprender además puedo ir a subir otro escalón más y veo mis abuelos, qué le dieron a mis padres. Y estos abuelos seguramente también le dieron a mis padres lo que mis padres me dieron a mí. Y si sigo subiendo, nuevamente lo mismo. Y ya sabemos que el genoma humano, es una transmisión evolutiva de las formas de la vida. Y el epigenoma es una transmisión evolutiva de cómo cada generación fue viviendo lo que tuvo que vivir. Entonces, si yo puedo comprender que pudieron vivir circunstancias diferentes, en épocas diferentes, donde a lo mejor la mujer no podía salir pintada a la calle porque era maltratada como cualquier cosa, y ahora el que no sale pintado es el que no se cuida. Entonces, antiguamente salir muy pintado, y muy antiguamente tampoco, digamos, ahora 70 años atrás, tampoco hace tanto, una mujer que salía muy pintada a la calle era mal vista. Hoy una mujer que no sale pintada o arreglada es vista como desaliñada. Entonces, ¿qué hacemos con esa información, no? Claro. ¿Cómo la actualizamos? Bueno, nuevamente, si yo he recibido la impronta de que una mujer que se pinta es un mamarracho, una mujer liviana, una mujer de la vida, una torranta, lo que fuere, comprender en el espacio, ese espacio de tiempo donde vivieron, ¿no? Por eso es que es muy importante también cuando uno estudia transgeneracional, no solamente quedarse en las vivencias de las personas que vinieron de arriba, sino en el medio ambiente donde estuvieron. Porque justamente el ser humano ya no es solamente cuerpo-mente, es una unidad de cerebro, cuerpo, mente, más medio ambiente. El medio ambiente hace epigenoma, y el epigenoma es más poderoso que el genoma, ¿no? El genoma, sin él no podríamos ser, porque nos da la forma que tenemos y de ser seres humanos.
pero el epigenoma es lo que nos hace lo que somos. Entonces, y eso lo podemos moldear por las vivencias, de manera tal que no hay forma de escapar a la vivencia, no hay forma de que no me afecte el entorno. El entorno me va a afectar siempre. Por eso es que es muy importante el poder preparar mi entorno, ¿no? Y estudiar la genealogía también es preparar mi entorno, porque es comprender de dónde vengo. Si no sé de dónde vengo, no sé a dónde voy. Claro. No sé a dónde voy. Porque si estoy todo el tiempo tratando de escapar hacia adelante, de escapar hacia un lugar, de escapar hacia determinadas situaciones, ¿qué es lo que hace que me lleve a escapar? Si empiezo a averiguar hacia arriba y me doy cuenta de que vengo de inmigrantes, ya vengo de una gran escapada. Encima de eso, a lo mejor con parientes que después se regresaron por extrañar o porque no les fue bien. O sea que hay idas y venidas. Puedo comprenderme que hay una plataforma al menos de seguir escapando, ¿no? Y eso está grabado en mis genes y está grabado en partes de mi cerebro que en algún punto casi que no los puedo manejar, porque son esas partes que vienen más arcaicas, en el cerebro primario instintivo, en el cerebro que en algún punto me sostiene con vida. Entonces hay como una pulsión a hacer esto justamente porque la memoria me dice que haciendo esto pudieron escapar de guerras, de hambre y sobrevivieron. Y gracias a eso nosotros estamos Claro. acá. Entonces, el tema es que ¿Cómo ahora... dejar de escapar? ¿Cómo dejar de escapar? Porque es como una pulsión vivo. Claro. Bueno, primero tomando conciencia de esto, que este es el mecanismo. Sí, absolutamente. ¿Sí? Este es el modus operandi familiar y fue lo que me salvó. Y después seguir escapando, porque eso no lo puedo cambiar, porque está en mí. Pero con estrategia. Pero escapar con estrategia y redireccionar el camino de la escapada. Voy a seguir escapando, pero a lo mejor si sigo escapando, por ejemplo, si voy cambiando todo el tiempo de trabajo y eso me pone mal, buscar escapar hacia una dirección de independencia, de manera tal que yo pueda ser el dueño de mis tiempos. Entonces, cuando me quiera escapar a comer un helado, no tengo que estarme peleando con el jefe. Entonces, el impulso de seguir escapando quizás lo voy a tener, pero ya lo tengo que amoldar a una practicidad, lo tengo que amoldar a mi hoy. No puedo seguir escapándome como un monito sin poder razonar el motivo del escape. O sea que cuando hacemos el transgeneracional y encontramos el modus operandi, que puede ser eso que sucedió, que fue lo que nos salvó o lo que salvó a mi ancestro, hoy que me está significando una angustia porque escapo y es más fuerte que yo, con estrategia Así es. lo redirecciono. Redireccionar. ¿Sí? ¿Sí? Y le doy un nuevo no puedo sentido. matar el impulso de escapar, no porque si mato el impulso de escapar, mato esa huella anémica que me dice que gracias a eso viví. Entonces empiezo a sentirme acorralado y muerto. Y muerto, tal cual. Entonces no se puede ir contra esa naturaleza. Si no estoy escapando, por ejemplo, la gente que viene de la guerra, si no estoy jugando, claro. Si no estoy teniendo sexo compulsivo, claro. Estoy muerto. Claro. Y entonces genera una gran angustia, depresión, o sea, pero porque es más fuerte que uno. Ahora, por ejemplo, los otros días él me comentaba de ciertas palabras claves para, como una forma de estrategia, ¿no? Cuando uno encuentra estos modos. Cuando uno encuentra estos modelos, lo que hay que tratar es de cambiar las redes neuronales, y las redes neuronales las podemos cambiar por varias vías, o por shock o por repetición, porque así también las aprendemos, o por repetición o por shock. Entonces la forma de sacarlas también es por repetición o por shock. Si yo quiero cambiar una impronta, quiero cambiar una estructura, por shock sería, por ejemplo, que nosotros tuviéramos ahora, no sé, unos CD virtuales y en la cabeza de todos los que nos están viendo mandáramos ese CD y entrara directo acá con un chip nuevo y quedáramos choqueados con esa impronta de ese nuevo chip y saliéramos ya todos solucionada la vida. Bueno, como no está esto, no es posible, la forma de cambiar nuevas estructuras es a través del pensamiento y a través de la repetición. Porque el pensamiento repetido con determinadas condiciones, y las condiciones son una repetición con anclaje y un sentir ese anclaje como si fuera una teatralización, ¿no?
Por ejemplo, si yo tuviese que decir, eh, por ejemplo, hay algunas personas que están todo el tiempo creyendo de que son objeto de las miradas de los demás, objetos del comentario de los demás, que todos le hacen a ellos, que todo es contra ellos, que es víctima, que todo le hacen y que le hacen y que le hacen. En algún punto uno tendría que pararse allí y ver cuál es el mecanismo de esta persona, de esta mente, que en algún punto está posicionada en ese lugar de que todo le hacen, de que todo le critican y demás. Primero, darse cuenta que esto es una percepción que es distorsionada. Pensar que todo el mundo está pendiente solo de mí o que determinadas personas tienen solamente en la vida eso conmigo. Por ejemplo, yo podría armar un pensamiento estratégico ante esa sensación, porque el pensamiento del que todo el mundo lo está criticando o que le está hablando mal de él y demás, ¿cuál es? Es todos contra mí. Entonces, yo podría armar un pensamiento, que yo le llamo pensamientos biofísicos, diciendo, dejo ya de creerme el centro de las miradas. Lo que les ocurre, o sienten, o piensan los demás, les pertenece a ellos. Yo continúo viviendo mi vida ahora. Es una oración ya construida, que yo la voy a repetir en mi ciclo. Si soy varón, la voy a repetir 21 días. Si soy mujer, la voy a repetir 28 días. ¿Cuándo? La voy a repetir, si es posible, 3 veces por día, o si no puedo 3 veces por día porque me olvido, lo puedo repetir a la noche al irme a dormir, porque mi cerebro es donde más capta las últimas informaciones, es como que con eso se va a dormir, es como el peluche. El último pensamiento, la última imagen para el cerebro es el peluche. Sería bueno que cuando nos vamos a dormir, las últimas imágenes sean las mejores, las más lindas, o por lo menos los mejores pensamientos. Porque si no es como que nos vamos a dormir con ese peluche que puede ser, no sé, un noticiero, una muerte, un degollamiento, qué sé yo, todo lo que uno puede ver en la tele. Una película de terror, esas cosas que ya sabemos que quedan como impronta en nuestro cerebro. Y después querés dormir bien, no querés estar contracturado, no querés levantarte mal, y sin embargo viste la película de terror y te fuiste a dormir. Claro. Cosas antagónicas, o sea, queremos estar en paz y queremos no estar contracturados y resulta que nos vamos con el peluche en la mente, que es descuartizamiento. Chucky, claro. Pero bueno, los seres humanos tenemos estas cosas así un poco. De manera que lo podemos hacer al final de la noche. ¿Qué palabras son las que sirven de anclaje siempre? Hay varias palabras, pero las más usadas son las que todos conocemos, esas dos famosas aquí y ahora, siempre, porque tienen que ser en tiempo presente. Los verbos tienen que ser usados en el tiempo presente, no en continuo. Por ejemplo, no sirve decir estoy haciendo ahora algo por mi vida aquí. No, estoy haciendo, no. Es hoy hago algo por mi vida aquí y ahora. ¿No? Hoy hago, no estoy haciendo, porque estoy haciendo es como que puedo hacer de a ratos también, mientras estoy haciendo. O sea, el ya es muy importante para el cerebro. El cerebro, el ya, lo tiene como un empuje para escapar de algo. Entonces, si yo estoy queriendo cambiar algo, poner la palabra ya al final de una oración, mi cerebro entiende como una orden de ahora. ¿Y si no lo haces? Si no lo haces, es como que peligra la existencia. O sea, tenés que, ahí genera como una activación para un cambio. De hecho, fíjate que incluso hasta a los Juegos Olímpicos, es como que apronten, listo, preparado, ya. ¿No? Es como que es el empuje a salir. De manera que siempre terminar, cuando uno se arma una frase o un pensamiento, es como importante ponerle al final la palabra esta ya, porque el cerebro lo toma como un impulso vital, porque es para defenderte, para vivir. Esto es importante. Y después puedo. La palabra puedo también es una palabra fuerte. Hoy puedo tal cosa. Hoy puedo ejercer mi libertad. Hoy puedo ejercer mi poder de decisión. Hoy puedo ejercer mi deseo. Bueno. Es importante esto. Sí, muy importante. Y sobre todo respetar los ciclos. El cerebro necesita más o menos estos ciclos para crear redes neuronales que todavía son muy débiles. A los 3 meses están más fuertes. Y a los 9 meses, que es el mismo tiempo en la memoria celular del humano de gestarse, yo tengo una red neuronal lo suficientemente fuerte como para que después
no se desarme tan fácilmente. Claro. Después hay que volver otra vez ya a vivir o un shock o una repetición diferente. Mientras tanto, si no eso, después, y acordémonos que el pensamiento va a generar la conducta, y la conducta va a generar el hábito, y el hábito va a ser mi vida. Claro. Qué bueno, Víctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, a vos. Les voy a decir a los amigos que nos están viendo que si quieren hacer preguntas, pongan pregunta en mayúsculas, el país y la pregunta. Tenemos unos 10 minutitos más como para si quieren hacer alguna pregunta. Y contarles también que Víctor el 1 de junio va a dar una conferencia gratuita, una charla abierta. Todavía está Lo definimos esta semana. el espacio. Ya se enterarán por estos medios. Por estos medios, pero bueno, que contanos qué cursos das y para quién está destinado. Sí, los cursos están dentro de un programa que se llama Programa EPIP. De hecho, si ustedes entran al Facebook, dice EPIP, E-P-I-P, EPIP Víctor Morales. Estos cursos tienen que ver con, los programas EPIP significa el poder integrador de la paz. Dado que hay muchos estudios que hablan de que las personas cuando están en procesos de enfermedad, las distensiones y los ambientes pacíficos restituyen las posibilidades de regeneración biológica para ir hacia el encuentro nuevamente de la salud en estos ambientes que sean de armonía, de paz. Por lo tanto, el poder integrador de la paz implica esto, que la paz tiene la capacidad y el poder de integrarnos en salud, integrarnos en la mente, integrarnos en el cuerpo, integrarnos en el espíritu. De ahí el nombre de los cursos. Y los cursos están divididos en dos grandes partes. Uno es un taller vivencial de 4 días, donde los integrantes pasan por distintos tests. Estos tests son tests que van a ir dirigidos a poder ver cuál es la forma de construcción de tus pensamientos, cómo te alimentás, cuáles son tus hábitos y costumbres de hábitos saludables o no, algunos test de personalidad, test que tienen que ver también con el grado de tu capacidad de voluntad y de estrategia, y otro test que tiene que ver con tus neuronas espejo para ver todo lo que es el síntoma de empatía que tenés con el resto, porque somos, gracias a que interactuamos con los demás, y esto es importante tenerlo en cuenta. Después de estos 4 días de estos estudios a través de estos test, se arma un programa, es todo un programa saludable que tiene que ver con prácticas para generar posibilidades de estar mejor, tales como poder aprender a relajarse muscularmente, a bajar las frecuencias de ondas cerebrales, poder armar pensamientos que sean biofísicos y por lo tanto me ayuden a cambiar las costumbres y los hábitos que tengo y las formas de pensar. Después una guía más o menos como para orientarte en el tema alimentación de acuerdo a tu biorritmo y unas sugerencias de actividades físicas y también algunas sugerencias que tienen que ver con tu parte espiritual, de acuerdo también a este conjunto de tu personalidad, de tu biorritmo, incluso de tu grupo sanguíneo. No todos los grupos sanguíneos tienen las mismas capacidades biológicas como para enfrentar determinadas cosas, porque tenemos una fuerza biológica que nos lleva a poder hacer mejor algunas cosas y otras no tanto, ¿no? ¿Cuál sería el grupo sanguíneo más? El más fuerte es el O cero, que le llaman algunos, ¿no? Ajá. Es el grupo más fuerte, que necesita más proteínas también, que puede comer más carne, Ajá. ¿no? Después están los otros 3 más. Pero la idea es que en este estudio se arma este plan, este programa que tiene que ver con, o sea, tener prácticas saludables. Y esto lo ejecutas por un tiempo donde vamos haciendo un seguimiento personalizado para que después, esto se requiere que antes tengas un chequeo médico normal y después de un determinado tiempo, que también sale desde allí, se vuelve a realizar otro chequeo para ver cómo tu cuerpo con estos cambios fue respondiendo, porque la idea es que vos puedas metabolizar tus cambios. Una persona que dice que
que tiene una práctica de vida saludable y demás, pero su biología muestra en los estudios clínicos un desfasaje terrible, algo está funcionando de forma incoherente. Claro. Entonces es bueno poder metabolizar los cambios. Y la otra parte de los programas EPIC tiene que ver con la formación en neurociencia y psicogenealogía, es poder comprender cómo mi cerebro gobierna toda esta maquinaria biológica y a la vez cómo mi linaje afecta la funcionalidad de mi cuerpo y la expresión de mi ser en conductas que se van a manifestar con mis formas de expresión. Buenísimo. Bueno, Víctor, gracias por esta muchas invitación. gracias, un lujo, Vos de la Caja de agolpadas un Pandora, montón gracias. de preguntas para hacerte, yo seguiría más, pero ya se nos fue el tiempo. A todos los compañeros les mandamos un gran abrazo. No veo preguntas, no sé si se cortó el chat o qué, pero lo importante es bueno, que las preguntas las pueden hacer igual. Tu Facebook es Pip Víctor Morales. Víctor Morales, y les mandamos un beso grande. Cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, no se olviden de darle like. Esto está siendo emitido por Pandora TV, porque por unos inconvenientes, pero después se va a volver a colgar, creo que en las otras páginas. Les doy muchas gracias, Víctor, Gracias, de verdad. abracito a todos. Un abrazo de verdad, gracias a todos, Peca, a todos los moderadores, Juan, Selene, todos los que estaban ahí. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.